Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, quiera que se encuentren. Queremos darles la bienvenida una vez más. Hoy estamos en el episodio número 6 de esta primera temporada y vamos a hablar siguiendo hablando de las adicciones invisibles, parte 2. Vamos a tocar temas como la soledad, negatividad, extrañas, comer pelo, tierra, la mente que no puede soltar cuando hacemos estas cosas. Bienvenido a este nuevo episodio de Neuroprogramación con el doctor Alfredo Arias. Muchísimas gracias por sintonizarnos, acompañarnos una vez más en este espacio donde exploramos la mente, las emociones y el poder de reprogramar nuestra vida. Gracias también a nuestros patrocinadores por hacer posible este mensaje. Y bueno, vamos con todo. Bienvenido, Gello, bienvenido, doctor Arias. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, donde quiera que toque vean este podcast, que va a estar muy, muy interesante. Sin duda, como todos los demás, desde nuestra experiencia, comentando lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, lo que hemos realizado y cómo ayudamos a muchas personas. Previo al podcast, ahorita te estaba enseñando, vengo muy contento porque una paciente precisamente que pasó eventos muy lamentables de separación con otra pareja y después de una depresión tan severa, junto con la muerte de su papá cuando a una edad muy temprana que se reactivó un programa, quedó prácticamente paralizada, en silla de ruedas, sin poderse mover, de tanta tristeza y depresión. Nuevamente hubo muchos diagnósticos, tratamientos, tal grado que ya no se podía ni mover. Y después de haber hecho su segunda sesión de neuroreprogramación, la paciente, como te enseñé ahorita el video del testimonio, como lo estamos viendo, ya empezaba a mover sus manos, su cabeza, y lo más impresionante, que se pudo querer levantar del sillón y pudo tener esa fuerza de quererse levantar. Entonces, vamos a ver cómo si quitamos precisamente esos pensamientos, esas emociones, la persona puede encontrar esa luz para volver a reconectar su mente, su cerebro con sus emociones. Y eso es lo que trata el programa de neuroprogramación. Precisamente hoy este tema habla de esto, de lo que tú nos vas a mencionar y que te voy a reforzar precisamente en base al por qué. Muchas veces nosotros creemos que una persona es mala o que está en depresión o que está en tristeza o que está en algo y que lo hace por gusto. Ahorita vamos a entender el por qué, amigo. Entonces, estoy muy Ujú. contento por ver ese gran avance en apenas 15 días, y esto lleva un camino largo, pero primero Dios, vamos a ver que esta persona por lo menos recupere lo más que pueda, y si lo logramos con la ayuda de Dios y obviamente con su voluntad y con el programa de neuroprogramación, porque la mujer tiene todo el deseo de querer vivir, caminar, avanzar, tal vez se los vamos a presentar ya en posterior, van a ver. Muy bien, muy bien. Y creo que este es un tema importante porque son de esas adicciones que se viven dentro de la mente, no es algo que puedes ver como un cigarro o tomar algo, un alcohol o algo. Son cosas que no se ven, que no se hablan, pero que controlan la vida de millones de personas. Entonces creo que es muy importante. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué son estas adicciones internas? Mira, la clave es entenderlo muy bien. No estamos hablando de una adicción como cuando alguien consume una sustancia, como venimos platicando en los podcasts anteriores. Estamos hablando principalmente, amigo, de patrones internos que el cerebro va a empezar a tener una repetición. El cerebro no está diseñado realmente para ser feliz, ¿eh? El cerebro está diseñado para protegernos. Eso es lo más importante entender. Y para protegernos, queda con lo que ya conoce, aunque esto lo haga sufrir. Desde el punto de vista de la raíz de todo esto, tiene mucho sentido entenderlo, entender el por qué. Podemos hablar un poco desde la biodescodificación probablemente. No son errores, son programas de supervivencia que se van a activar por diferentes conflictos emocionales no resueltos. Entonces el problema es que lo que te protegió en algún momento, hoy puede estar limitando tu vida. Entonces, podemos decir que no todas las adicciones necesitan una sustancia ni una persona, sino algunas son patrones mentales repetitivos. Sí, pudiéramos decirlo de esa manera, pero más que adicciones son condiciones, ¿sí? Más que nada son condiciones en las que se están presentando en estos casos muy específicamente, Y esto incluye pensamientos, emociones y reacciones automáticas. porque el cerebro va a reaccionar en base a lo que ya conoce y se sienta seguro, aunque eso le cueste sufrir. Es como dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Fíjate de dónde empieza, ¿no? Entonces, ¿quién dice O que tenemos que seguir viviendo lo malo? Porque tengo miedo a saber qué va a pasar. Eso que se llama expectativas. sí. Entonces, como no quiero sufrir porque tengo un programa de dolor, miento cuando, fíjate, es algo muy característico y es muy común encontrarlo.
Incluso hay muchas canciones que pueden hablar de esto. Yo me entregué, quise amar, yo creía, di mi corazón y ante eso hubo una ruptura, hubo un engaño o te batearon. Entonces, hubo un dolor tan fuerte y tan profundo que después mi corazón, pudiéramos decir, se hace duro y yo ya no quiero abrirme por no volver a sentir ese dolor. El no abrirme y expresar mis emociones me lleva a estar con desconfianza, miedo, dolor o tristeza o ser reservado. Entonces, todo se genera por un trauma, ¿de acuerdo? Son conflictos emocionales que no se resolvieron y eso va a hacer que genere esas emociones. Entonces, básicamente el cerebro repite porque resultan familiares como confort, pues eso es Dicen, eso, ¿no? más vale el cerebro en un plan de supervivencia, este dolor o sufrimiento ya he vivido, ya estoy en él. Se siente seguro, entre comillas, porque le da miedo experimentar. Y eso es muy, pero muy frecuente. Si nosotros ponemos a que los que están escuchando el podcast, a que nos digan 10 habilidades o cualidades que se reconozcan ellos, va a ser muy difícil o van a llevar un buen tiempo tratar de reconocerse. Pero si decimos, dime 10 problemas que tengas o 10 pensamientos que dicen que eres o lo malo que tú eres, justamente van a sacar muchísimos más y rápido, porque es el camino conocido donde yo me siento seguro, aunque duela. Entonces, en este caso, ¿existe la adicción a la soledad? No es que exista la adicción a la soledad. La gente cree que esa persona quiere estar sola, pero no. Lo que pasa es que esa persona aprendió que conectarse duele. Por eso va a evitar relaciones profundas, se va a aislar, se va a proteger, pero en el fondo no es que tenga amor a la soledad, lo que tiene es miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esa persona que podemos decir que es adicta a la soledad o que le gusta estar sola? No, es que ella tuvo conflictos o él tuvo conflictos seguramente de rechazo, abandono, no sentirse suficiente, no haber sido elegido emocional. Entonces el programa en su mente va a decir, si me alejo, me vuelven a lastimar. Entonces la persona no está eligiendo la soledad, ni es una adicción a querer estar solo y lo disfruto. Está evitando revivir heridas. Y es muy común que muchas personas, amigo, van al trabajo, están todo el tiempo en sus casas, trabajo u ocupados. ¿Por qué? Porque no quieren volver a sufrir. Acabo de atender un paciente que es un profesionista exitoso, que da clases de matemáticas, es un ingeniero, tiene currícula muy buena en diferentes escuelas y ya tiene cerca de los 38, 39 años. Un cuate que gana bien dinero, es una persona honesta, una persona que pudiera ser lo mejor para cualquier mujer. Pero él vive en soledad, dando clases, se la pasa en clases con sus alumnos, pero cuando alguien quiere hacerle plática o hacerle un piropo o tratar de llamar su atención, él pone barreras muy claras y prefiere estar solo. Cuando yo hago el programa de neuroprogramación clínica emocional en él, porque sufría de gastritis, colitis, presión, entre otros, que le llamamos soledad, resulta que él eh, fue engañado. Él se iba a casar con esa persona. Ya estaba pedido y con anillo. Entonces empezó a ver cosas raras y como ingeniero se metió y le hackeó sus cuentas y se dio cuenta que ella se estaba viendo con otra persona y que lo estaba engañando de la manera más ruin. Fue tanta su dolor y sufrimiento que él decidió y dijo, yo no quiero volver a sentir tanto dolor como el que sintió, que me voy a enfocar a mis padres, mi profesión, nada más. Y entonces una persona en soledad. Y obviamente eso no fue sano porque realmente no disfruta la soledad, si no, no tuviera gastritis, colitis, tristeza y no poder dormir. Una vez que entendimos el programa y que logramos llevar a la redignificación de los eventos, él empezó nuevamente a reconectar y darse la oportunidad de qué? De vivir, porque la vida tiene bemoles. Lo importante no es lo que sufres o qué es lo que vives o Ujú. qué tanto te dañaron. Lo importante es la capacidad que tengo yo de resiliencia y entenderlo como un aprendizaje y de eso crecer ante el evento. Pero recordemos que la mano tiene diferencias, ningún dedo es igual. Ujú, Desafortunadamente, habrá personas que van a tener esa capacidad de resiliencia mucho más pronto y otros ujú. que no. Esta paciente que te dije que está en silla de ruedas y que no se, que se debilitó, ¿qué tenía? La aspiración, el gusto, el deseo de estar con una persona si va a Estados Unidos, le dieron la visa, ella no, él la deja, la abandona y además la acusa de cosas muy feas que no tenía que hacer y entra en una gran decepción, entra en soledad, aísla.
Y esa soledad, aislarse porque no quería volver a sufrir, la llevó a un estado de depresión al tiempo que la llevó a estar en un estado prácticamente catatónico, donde no se mueve, no habla, no puede deglutir bien, como si tuviera una parálisis. Y hoy ya se está moviendo porque empezamos a ayudarla a sanar esos conflictos que no tienen que estar ahí. Muy bien. ¿Qué hay de diferente cuando la persona disfruta de su soledad y, y es sociable también? O sea, ¿tiene algo de trauma o es simplemente una persona que le gusta estar tranquila? ¿O es Todos algo en algún completamente diferente? momento, amigo, todos en algún momento quisiéramos estar un rato a solas y disfrutarlo. Y más cuando estamos tan abrumados de N cantidad de temas, trabajo, hijos, problemas. Entonces, cierto punto, estar solo un tiempo es sano, ¿de acuerdo? No es que disfruto mi soledad, es que hay momentos en que me siento tan saturado que me disfruto estar en paz. ¿Qué es lo que sucede? Cuando eso se convierte de todo el tiempo querer estar aislado, realmente la persona no está disfrutando estar solo, está protegiéndose de no sentir dolor o sufrimiento, pues eso me cierto. Escondo. Entonces, en tiempos prolongados, yo trabajo mucho, tengo mis actividades, veo muchísimos pacientes y añoro darme la oportunidad de estar solo durante un tiempo donde yo pueda no preocuparme por nada más que, como dijo Cristian Castro, ¿qué haces? Nada, solamente ver algo y quedarte así. ¿Qué se sentirá estar así nomás? Y le dicen en el programa, si no lo han visto, ven a Cristian Castro con él, ¿qué estás haciendo? Nada, no hacer nada. ¿Y qué? ¿Y si me invitas a tu casa? ¿Qué voy a hacer? Nada. Sí, pero ¿qué es nada? Nada. Mira, ¿ves este palito? Velo. Solamente velo, contémplalo, no hagas nada. Hay momentos en que quisiéramos tener eso, darle paz a nuestra mente. Pero ¿cuánto tiempo duramos solos y necesitamos la compañía, la interacción para poder sentirte cómodo? Entonces, el que está mayormente en soledad, te lo puedo garantizar, amigo, que no es que lo disfrute y que esté viviendo feliz, es que se está cuidando de no sufrir. Y va a meter ese programa de que me siento feliz, yo soy feliz y así me siento cómodo. La verdad es que no. Por momentos, días o por horas es normal y es sano, pero ya tiempo prolongado, Sí, entonces básicamente tiempo prolongado, las personas que hacen eso es básicamente un miedo a la conexión. porque hubo traumas que lo llevaron a estar mejor solo que mal acompañado. ¿Por qué? Porque hubo heridas de quien sintió amor o afecto que lo dañaron. Bien. Ahora vamos al siguiente tema, la adicción a la negatividad. Cuando alguien es extremadamente negativo, ¿es algún trauma o es normal que de vez en cuando la persona se sienta un poco por, por el estrés y todo eso? Yo digo a mis pacientes, cuando doy conferencias y cuando doy clases, que tengo un buen grupo ahorita de terapeutas que estoy dando un curso de neuroreprogramación clínica emocional donde le estamos enseñando todas las técnicas que utilizamos y todo esto que estamos platicando con casos vivos, en pacientes, que llevamos pacientes, los vemos, atendemos delante de todos los alumnos y los vamos llevando a una reconexión precisamente para que vean cómo trabajamos, para que ellos sean excelentes terapeutas. Y les digo muchas veces a todos ellos, lo importante de estos pacientes que vienen con nosotros, porque creemos que son negativos, no es que sean negativos, sino que son pacientes que están siempre esperando lo peor. Y ante una situación de esperar lo peor, prefiero mejor yo sentir que no va a funcionar para si funciona, me vaya muy bien. ¿Por qué? Porque cuando esperaron cosas buenas y no se dieron y la expectativa fue mayor, hubo un gran dolor y un gran sufrimiento. Entonces, hay personas que viven esperando lo peor precisamente por eso. Y no es que quieran ser negativos, su sistema está en alerta constante, al pendiente de ver qué pasó para no sentir dolor. Aprendieron que si anticipan el dolor, lo van a poder controlar. ¿Qué va a pasar en estos casos? Aquí lo que va a suceder es que hubo pérdidas inesperadas, repentinos, pero todo momentos donde todo cambió de un día para otro. El programa que se instaló en la mente tiene que ver, si espero lo peor, no me vuelven a sorprender. Entonces, la negatividad no es que sea algo pésimo, que sea un pesimismo, sino es una estrategia de la mente para protegernos. Yo te puedo decir en mi experiencia y en mi vida, yo fui una persona altamente negativa. ¿Por qué? Porque a todo le esperaba lo peor, porque cada que yo decía que va a estar bien,
y de repente salía mal, sufría. Entonces siempre empecé a aprender a vivir en negatividad, siempre esperando lo peor. Y fíjate cómo lo decía yo en otros tiempos, en otras épocas, cuando yo pasé por situaciones muy complicadas de salud, desafortunadamente por no aprender a liberar las emociones. Porque yo no quería, prefería que si sale bien, voy a sentir una felicidad, pero si no sale bien lo que estoy esperando, no me va a hacer sufrir porque ya lo estoy esperando. Y fíjate cómo funcionaba. Cuando pasaba una expectativa, un evento, una situación de algo, cualquier cosa, no, no, no se va a dar. No, es imposible. Por dentro lo deseaba. Y cuando decían, sí se dio, wow, me sentía feliz, pero con miedo a no sentir mucha felicidad, porque había otro programa que dicen que vas mal el pájaro en mano que cientos volar o que del plato a la boca, que cuando tú crees que todo está dado, te puede echar a perder. Entonces, siempre con reservas a expresar esa felicidad por un logro. Entonces me la pasé mucho tiempo pensando en forma negativa y ese pensamiento recurrente me llevó a ser una persona con dolor, con gastritis, con colitis, con migraña, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente hubo traumas en la infancia, hubo traumas en la adolescencia que me llevaron a pensar así. Te voy a contar algo muy divertido y lo puedo contar aquí. Y tú conoces probablemente no conoces la historia, pero conoces a las personas. Yo, como tú me conociste a mí en la secundaria, pues era un jovencito, bien portado, buena onda, practicaba artes marciales, kung fu, un niño bien, con pobreza, con humildad, como todos, pero un niño bien. Inclusive tú me ayudaste a que me le pudiera yo aventar a la primer novia que tuve. Tú me Sí, encaminaste teniendo yo esa edad, sí, me acuerdo. 13 años, no lo sé, en este tema, y nunca se me olvida ese momento de sentir esa emoción, esa felicidad, no saber qué hacer. Entonces, yo creía en todo eso, y con esa humildad y con ese sentimiento, yo ilusionaba y quería ver una relación bonita. Veía a las niñas, o niñas que tenían un estatus económico mejor que el mío, y yo las veía bonitas, arregladitas. Pues fui creciendo con esa dulzura, esa paz, con esa tranquilidad, con ese sueño de que todo es bonito. Vamos avanzando y entro a la prepa. Y al entrar a la prepa, las cosas cambian y conocemos un amigo en común que era muy político y que no era muy agraciado, pero era muy hábil con las mujeres. Y Sí, él se convirtió en un gran amigo mío, igual que un amigo tuyo. sí, Y me acuerdo que yo todavía pensaba en eso, en el amor de yo color de rosa, en una familia, todo bonito, todo bien y que era intachable. Resulta que me gusta una jovencita en la prepa que yo admiraba y veía, pero para mí era como yo con ella me pudiera casar y hacía sueños en la mente, como el príncipe azul, pues yo como si fuera la princesa, merecedor, entre otras cosas, todo bien bonito. En ese tiempo yo era un niño, un joven muy bien portado, tímido ante muchas situaciones. Y recuerdo que yo le comenté a esa persona que yo me le quería acercar y que quería expresarle mi amor, porque ella a veces con su mirada me respondía. Y resulta que me dice, como era su amigo y soy su amigo, dice, por ahí no es. ¿Cómo que no? Pues mira, no, por ahí no es, porque no debes entrar ahí. No, pero ¿qué es lo mejor? Casi me molesté. ¿Por qué? Pues, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Y me hizo y me comprobó vía telefónica cosas que yo no esperaba escuchar, ver y sentir, y fue una gran decepción y desilusión. Pero él como amigo me lo dio a entender para que yo no me metiera en ese lugar donde no estaban las cosas bien claras, donde ya había existido situaciones que ni siquiera me imaginaba y lo escuché por el teléfono, porque me dijo, escucha por el otro lado y vas a ver cuando voy a hablar con ella, porque yo me veo con ella. No somos novios, pero me veo con ella. Y después de escuchar, ver, sentir todo eso, fue un gran dolor, donde empecé a dejar de creer en el amor. Fue tanto el dolor y tanto la molestia y tanto de sentirme tan tonto que después, ¿qué hice? Pues nunca abrí mi corazón y siempre iba con reservas, así como dicen, maiceando, soltando, pero ya nunca más volví a abrir mi corazón porque no quería sentir ese dolor y esa decepción tan grande. Y ahí me convertí, afortunado o desafortunadamente, en una persona que vivía al día con muchas personas en el sentido de compartir, convivir sin hacer algo serio. Porque si a esa persona yo la veía como algo muy serio que yo pudiera hacer mi vida, después nada. Porque entonces en mi mente ya ninguna mujer realmente va a tener esa seriedad para tener como yo la esperaba. Y así me llevó mucho tiempo, pues, a ser un mujeriego. En esas épocas de andar, pues, con una muchacha, con otra muchacha, etcétera, etcétera. Y fui aislándome ¿de qué? Del amor y del afecto. Entonces, ahí es donde viene el gran tema, ¿no? No tenía que abrir porque decía, si yo luego veía personas que estaban bien enamorados y que tenían su pareja, y luego veía
que esos que están bien enamorados, pues, esas mujeres engañaban a ellos. Y entonces decían: "No, esto no puede ser posible". Entonces, mejor no estar enamorado, no estar bien, ¿por qué? Porque te van a engañar, y si te engañan, no estar tan metido para que no te duela. Y así hubo muchos, años de mi adolescencia donde me privé de no abrir mis sentimientos y mi corazón. ¿Por qué? Porque siempre esperaba lo peor de una relación. Eso obviamente no fue sano, no fue bueno. Como ve, ya te conté una historia muy, muy interesante. Los hijos quieren ir a la universidad, sobre todo en Estados Unidos. Es muy diferente al sistema en México porque no hay ayuda financiera, entonces obviamente es un gasto enorme y tienes que pagar el lugar donde se queden. Entonces, por lo regular, como por ejemplo, hay 2 escenarios. Hay un padre que dice: "No, no, no vayas, es muy caro, mejor ve a cualquier universidad y si hay lo que tienes y si no, estudia". Y luego en otro caso está un padre donde se sienta con el hijo o la hija y le dicen: "Estas son tus opciones. Hay un programa parecido aquí en el cual puedes tú estudiar. Si tú te vas fuera, vas a agarrar libertad, vas a agarrar otro tipo de experiencia que te va a ayudar, pero vas a quedar con una deuda de más de $100,000 y no vas a ganar eso. Vas a quedar endrogado por los próximos 10 años. Versus te quedas aquí en un programa que está cerca de casa, no vas a tener esa deuda, vas a terminar con una deuda de unos 20,000, 30,000 y los vas a pagar en 3 o 2 años. Entonces es tu decisión, lo que tú quieras, pero simplemente como padre mi obligación es decirte las dos caras de la moneda para que veas lo que te convenga y te trate de encaminar lo más que pueda, sin interferir. Entonces, ¿cuál de los dos padres está bien en este escenario? Mismo hijo, misma carrera, pero uno está reaccionando de una manera muy extrema y el otro está yendo al punto. ¿Se puede considerar que los dos son negativos o no? Creo que la segunda opción, el padre que da las opciones para que ¿qué es lo que supuestamente los papás debemos de hacer? Que eso es lo correcto y que muchas veces no hacemos. Es interferir de forma directa o indirecta para que un hijo haga lo que tú quieres que haga, o que cubra tus ausencias o tus vacíos, ¿de acuerdo? Un padre debe de poner las opciones, abrir las posibilidades, porque tiene que educar, dar por su experiencia, por su expertise, cuáles son las opciones para que el hijo pueda tomar la decisión y cuando la tome, poderla acompañar. Porque una cosa es querer yo ser futbolista, del Real Madrid y que quiero dedicarme todo el tiempo y no tengo ni condición, ni tengo perfil, ni le dedico todo el tiempo y que quiera perder mucho tiempo de mi vida. Te tienen que encauzar y darte las opciones. Querer el deporte puede ser para que te diviertas, tener ejercicio, poder, y hay otras opciones como plan B y plan C que también te va a generar un equilibrio. Entonces, creo que el segundo padre, a como tú lo expresaste, creo que es más consciente, está orientando y está dando las opciones abiertas para que tome las decisiones en base a información clara. Una te va a llevar tanto, no te va a llevar tanto, estas son las habilidades que tienes y a este estatus es lo que tú puedes mantener. Creo que el segundo es el que estaría más abierto y el primero estaría tratando de que lo que no pudo lograr lo vea en sus hijos. Eso es muy común. Lo que yo no pude hacer, yo quiero que mis hijos hagan lo que yo no pude hacer. Y eso es un programa muy negativo porque se los implantamos y muchas veces los hijos hacen lo que querían los papás y no lo que nosotros queríamos. Entonces lo limitas Yo te por tu pongo un propia. ejemplo conmigo. Yo soy médico, anduve en política, me gusta mucho cantar, y eso lo vemos mucho en biodescodificación, cuando nosotros seguimos patrones inconscientes de papá. Entonces yo dije: "¿Por qué soy médico? ¿Por qué hago muchas cosas? ¿Por qué?". Y cuando empecé a estudiar todo esto, me di cuenta que quien quería ser médico y quería hacer todo lo que yo hice era mi papá. O sea, todo lo que él quiso ser, yo lo hice. Dirás: "Pues no estuvo tan mal". No lo sé, pero tal vez yo solamente hubiera que ser un libre vagabundo y pagar por la vida y cantar y dedicarme a la cantada, no lo sé, pero había programas muy claros de llevarle un orgullo y ser lo que él no pudo para darles orgullo. Me gusta lo que hago, pero sí hubo patrones de guía. Hoy yo que entiendo todo esto, yo cambio la versión con mis hijos y les digo, hagan lo que ustedes quieran hacer y estudien lo que quieran o trabajen en lo que ustedes quieran. Lo importante es que hagan lo que quieran, porque cuando tú haces lo que tú quieres, nunca se convierte en trabajo y no hay frustración. Y hoy en día hay miles y miles de personas frustrados en trabajos que no Eso es quieren, verdad. que no les dan.
Hay muchos médicos que se dedican a hacer TikTok, ganan mucho más lana, y se sienten más felices, más divertidos. ¿Es bueno o malo? No digo si sea bueno o malo, pero si lo que te hace sentir feliz lo haces, obviamente nunca va a ser un trabajo, y lo demás que se llama recurso económico va por añadido. Pero desafortunadamente tenemos programas muy específicos que nos tratan de mantener como los burritos, no ver para los lados. Hoy en día, amigo, es muy importante entender que las profesiones, y no sé si lo estás viendo en Estados Unidos, pero en México, en todos lados, las profesiones ya no son un una moneda de cambio. En México, antes ser profesionista era que eran respetables, irte muy bien, ganar econo hoy en México ser profesionista, si tú tiras una piedra a una esquina, le vas a pegar a un licenciado, de lo que quieras, de administración, de contaduría, de abogado, de medicina, el exceso. Y obviamente la retribución por el esfuerzo que hacen es mínimo. Hoy en día gana más un tiktoker con una mención que un médico en una consulta. En Estados Unidos tú ves las profesiones, tienen un estatus, pero no va a tardar mucho en que ya no. Ahorita lo que se está ganando son competencias para poder nosotros tener certificaciones, pero lo más importante, aquel que está haciendo lo que le gusta, aquel que está haciendo y está emprendiendo y saca todos esos patrones negativos, conecta con su esencia, sin duda va a vivir siendo feliz y si lo que hace lo hace con felicidad, todo llega. Sí, no, en Estados Unidos muchas de las profesiones ya no es garantía, pocas las que ya quedan. Algunas ingenierías, el ser doctor, ser dentista, de ahí más son pocas, Y ahora con la inteligencia artificial, menos. pero bueno. Ahora, ¿qué va a pasar con todas esas personas que van a ser desplazados? Va Pues a van a tener entrar en que, aislamiento, ya hay mucho aislamiento, ah, me aíslo, ¿por qué? Estando en mi cuarto, estoy conectado con el mundo que es la computadora y el mundo cibernético, sí, y ahí y van todo a, se puede lograr, por eso quieren estar ahí. sí, y tienen que aprender un oficio, básicamente, eso es todo, como carpintería, plomería, todo eso. Ahora vamos a tratar la adicción al drama y al conflicto. Bueno, ¿Es parecido a cuando alguien es narcisista o es algo relacionado o algo completamente diferente? en algún momento todos vamos a ser dramáticos, entonces no existe una adicción al drama y al conflicto, más bien, cuando todo está bien, la persona se incomoda, dice: "Ah, caray". Mira, en los hospitales hay un dicho: "Nunca digas que todo está bien o está tranquilo", porque inmediatamente después de que terminas de decirlo, no pasan unos cuantos minutos en que empieza a venir y se llena la sala de espera de urgencias. Está prohibido decir que to "Ay, qué guardo tan tranquila. Oye, todo está muy tranquilo el día de hoy". De repente, te lo juro, en los hospitales, en los heridos llega todo. Entonces, cuando una persona está bien, oye, pues siento raro sentirme bien. Entonces se llega a ver hasta un poco de incomodidad. Amigo, tú que trabajas todo el tiempo en la computadora y con tantas obligaciones y responsabilidades que tienes, llega el momento en que si estás muy tranquilo, dices: "Ah, caray, ¿qué está pasando?". Porque siempre tengo que estar al pendiente al teléfono, al celular o a los mensajes y siempre tengo que estar resolviendo. Entonces, el, sucede esto, estar bien incomoda a la persona y entonces va a generar un conflicto. Fíjate, el sentirme bien puede generar ese conflicto, no porque yo quiera tener problemas, sino porque no sé vivir en calma. Es el gran tema, no sé vivir en calma. Aquí, ¿qué vamos a encontrar de fondo? Infancias con mucho caos emocional, ambientes donde el amor venía con conflictos o dinámicas familiares muy intensas. El programa que se genera en el subconsciente es el amor se siente con intensidad, no con calma. Entonces la paz se siente vacía y el caos se siente familiar. Entonces, ¿qué hay de las personas que les encanta buscar problemas, generar conflictos o reaccionan, este, intensamente, algo que no deben? No es que les guste generar problemas, no es que les guste generar conflictos, es que tienen muchos vacíos en su interior y traumas no resueltos. Bien. Ahora, Entonces, lo que tú decías en el tema sobre el narcisismo, ¿no? o sea que si es algo diferente o en algunos casos una combinación de los 2. No es lo mismo que el narcisismo, porque el narcisismo, ya lo platicamos en otro podcast, es otra cosa Sí. completamente diferente. Tiene que ver el narcisismo con necesidad de validación, sentido de superioridad, eso es importante, así como la dificultad para empatizar. Esto que estamos hablando aquí son mecanismos de protección que hace el narcisista para sentirse protegido.
¿Qué es lo que pasa con el narcisista y por qué se generó? Como lo comentamos en el podcast anterior, profundas de desvalorización, necesidad de compensar un vacío interno que tiene y la falta de reconocimiento emocional que se generó en etapas tempranas de la vida, por exceso o por carencia. Entonces, sí pueden coexistir, pero no es lo mismo. Ujú. No, no, y la razón que preguntaba es porque mucha gente confunde esto con narcisismo, entonces quería que nada más aclarar esto para que supiéramos la diferencia entre uno y otro. Ujú. Ahora, ¿qué pasa con las manías, la compulsión y la necesidad de controlar? ¿Son adicciones también? En este caso, Como vamos a por ponerlo de este ejemplo, lado, compulsión y necesidad de control. Vamos a tratar de clarificarle. ujú, Aquí hay que hacer una pausa muy importante para poder entender y que no nos confundamos. No todo es emocional, debemos de ponerlo muy en claro. Cuando alguien está revisando de forma frecuente muchas cosas, necesita confirmar todo, no tolera la incertidumbre, puede haber una ansiedad muy severa, muy elevada, o incluso condiciones como lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. ujú. Puede suceder por pérdida de control en el pasado. Es inesperado, como situaciones donde las personas no pudieron hacer nada. El programa que se generó en su mente es, si controlo todo, vuelve a pasar. Por eso la necesidad de querer controlar o de esa impulsión. Pero aquí es muy importante aclarar, esto no solo es un patrón, puede ser una condición clínica y necesita abordaje profesional y multidisciplinario. En estos casos, debe de quedar muy claro que el patrón es algo que se aprendió y puede ser reprogramado, pero una condición clínica implica cambios mucho más profundos en el cerebro. Desde entender el por qué, el patrón es una memoria activa, emocional. Y la condición es un sistema ya alterado en su funcionamiento. Eso es que con el programa de neuroprogramación clínica emocional podemos ayudar mucho a estas condiciones, pero no sustituye al apoyo clínico interdisciplinar, que en algunos casos puede requerir medicación y otro tipo de terapias para el abordaje. No vamos solos, tenemos que acompañarnos. Es, por ejemplo, una persona que revisa repentinamente la puerta, que ya está dormida y se tiene que volver a levantar, nomás para asegurarse que esté todo cerrado, checar si algo está apagado, ya está en el carro y se vuelve a regresar, nada más para asegurarse, o la necesidad de confirmar varias veces. ¿Es una adicción o un comportamiento, una manía o una combinación de ambas? O depende del caso. Depende del caso, pero generalmente tiene que ver, como lo comenté, en algún momento dado perdió el control, eventos traumáticos, situaciones donde no pudo hacer nada y entonces ahora la mente dice, si controlo todo no voy a volver a sufrir. Entonces puede ser una cosa adquirida o ya un trastorno neurológico activado. Entonces hay una diferencia entre el hábito y la condición clínica, ¿no? Sí, claro. El hábito es lo que yo estoy haciendo y que con la disciplina y la repetición lo voy modificando para positivo como negativo. El otro fue por una condición que se generó de forma inesperada y quedó como un patrón activo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el patrón y la condición? Para resumirlo para la gente El que está patrón es mirando algo el que se podcast. aprendió y se Ujú. puede reprogramar y la condición implica cambios profundos en el cerebro. ¿De acuerdo? El patrón lo aprendimos, pero la condición puede tener daños o a nivel cerebral. Y Ya es esto, físico. se puede decir que esto es como puede incluir a trastorno obsesivo compulsivo, edad severa, trastornos emocionales o no va relacionado. No escuché la pregunta, se cortó poquito. No digo que esto, por ejemplo, trastornos obsesivos compulsivos puede ser parte del problema y ansiedad severa o es algo diferente. No, sí, ese tipo de situaciones van a generar en probable TOC, son compulsivos, o obviamente en ansiedad por no tener control. A mí me pasa, cuando algo no puedo controlar, puedo tener un poco de ansiedad, porque quiero mayormente controlar la situación para que las personas no sufran. Y cuando no sé y no logro saber por dónde, entro en un poco de ansiedad. Eso es normal. Pero cuando esto es de forma frecuente y repetitiva, entonces se convierte en una patología. Entonces podemos decir que cuando el cerebro se vuelve adicto a esto es
para protegerse de algún rechazo, algo traumático, depende del caso. Más que de decir adicción es el cerebro, en un afán de protección para sobrevivir, hacer esta condición forma de protección. Y, por ejemplo, las personas que tienen esa ansiedad o necesidad de comer pelos de gato o de otro animal, tierra o papel, ¿es un trastorno emocional o una condición invisible o puede ser ambla? Aquí ya entramos en otro nivel. Esto ya no es una condición o adicción, ya es un trastorno clínico. Pero Okey. también tiene una lectura emocional profunda. El probable origen de estas condiciones tiene que ver con conflictos de vacío afectivo, falta de necesidad primaria no satisfechas, no expresada. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente el cuerpo, la mente, necesita llenarlo de algo. Generalmente, desde el tema biológico, los significados, comer tierra, la necesidad de pertenecer, o sea, es la necesidad de pertenencia o de arraigo. Ujú. Comer papel es información emocional no digerida. Comer pelo, ansiedad, identidad y compulsión. Esto es muy importante comentarlo. Aquí el cuerpo está hablando, pero ya a un nivel mucho más profundo requiere obviamente la interacción de psiquiatría, se requiere en algunos casos la medicación. Incluso desde la biología, cuando hay personas que tienen mucho deseo de tierra, de las mujeres, las personas que tienen anemia, se les antoja mucho como el gis, se les antoja mucho como querer, comer ladrillo por la deficiencia de hemoglobina, ¿sí? Porque es un trastorno. Cuando se corrige la anemia, ya no tiene ese deseo. Entonces, este es tema para otro podcast. Pues son muchas condiciones, tiene que ver desde el punto de vista emocional, tiene que ver desde el punto biológico, tiene que ver desde alguna deficiencia de vitamina te va a querer desear algo, pero cuando ya es de forma frecuente y repetitiva como una manía, entonces trae un trasfondo que puede ser físico, mental o, emocional. Entonces hay que hacer la integración de ver de dónde. Pues, estas condiciones que mencionamos, esos 3 ejemplos son la palabra correcta sería, manías de trastorno, ¿o cómo se les llamaría clínicamente? Para que la gente sepa diferenciar entre el Son tema de hoy y condiciones esto. Son condiciones. y son trastornos clínicos. Son condiciones de trastorno clínico, ¿se puede decir? Es un trastorno clínico que se generó en un paciente por diferentes causas, mentales, físicas o emocionales. Muy bien, muy bien. Y, bueno, ¿tenemos algún caso que quieras compartir o seguimos con el tema? Pues ya he estado compartiendo algunos, pero, eh, Uno que específicamente me ha tocado, yo como médico y como homeópata, por ejemplo, me toca ver. Y para eso tenemos grandes remedios homeopáticos que nos pueden ayudar en manías de ese tipo, trastornos obsesivo-compulsivas o de manías. Me ha tocado a mí atender personas que son exhibicionistas, que tienen trastornos mentales profundos y cuando damos el medicamento homeopático, el programa de neuroprogramación mejora su condición. Me toca atender pacientes que todo el tiempo son ritualistas, así como tú lo decías, llegan antes de entrar, mueven, se van o tienen que hacer un ritual. En homeopatía tenemos medicamentos homeopáticos muy específicos que nos ayudan a que ese trastorno y esa condición mejore y en algunos casos poderlas quitar. Me tocó atender en Estados Unidos a un niño con síndrome de Down y una vez que me tocó visitar a un familiar que tenía cerca de 7, 8 años y tenía síndrome de Down, y el niño era demasiado agresivo, todo el tiempo llevaba sus manos a sus genitales, se enojaba, agarraba el popó, el excremento y lo tiraba y lo pegaba en las paredes, protegía, atacaba. Y después de darle un medicamento homeopático, luego su pensamiento fuerte a querer estarse tocando de forma continua. Y después de darle un medicamento homeopático, el niño empezó a mejorar su condición. El síndrome de Down, que es un síndrome instalado, no se corrige, pero sí se corrigió el hacer la agresividad que yo hago. Generalmente trae situaciones transgeneracionales, karmas, hay situaciones de otro tipo que atendemos y mejoramos, pero Ujú. ese fue un caso muy, 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 muy importante que me tocó ver. Me ha tocado ver otras manías donde todo el tiempo se quieren llevar cosas a la boca. Puede ser
todo se lo llevan a la boca, a estar mordiendo, masticando, arroyendo, traes un lápiz y todo el tiempo en la boca, traes algo y todo el tiempo en la boca, en la boca, en la boca, cualquier cosa, toda la boca. Y también después de un medicamento homeopático y hacer el programa, esas manías se quitaron completamente. Es muy extenso en esos trastornos. En unos casos tenemos unas recuperaciones muy bonitas, muy impresionantes, en otros mejoramos y ayudamos y acompañamos, y en otras que están me tocó un niño, ese es un caso súper fuerte que me tocó atender, donde él todo el tiempo se golpeaba. ¡Ah! Y en Estados Unidos, amigo, hay muchísimos casos de esos. Me quedé sorprendido de ver cuánto niño con autismo y problemas. El papá lo agarraba y se agarraban a golpes con el papá, y el papá trataba de contenerlo. Era un caos. Yo lo veía por videollamada, y cuando lo vi por primera vez, tan fuerte, que de repente iba, y de repente vio el vidrio de la camioneta, lo tenían que traer con un casco, quebrarlo, a esa intensidad, esa fuerza, y quebró. Es un caso que lo estaban viendo con psiquiatría, muchos medicamentos, no había mucho que hacer por él, estaba muy, muy fuerte. Yo le dediqué mucho tiempo a ese caso, le tratamos de ayudar mucho, hablé con los familiares precisamente hace unas semanas, y afortunadamente ya el niño, después de todo lo que trabajamos, ya puede estar en un restaurante, ya no se golpea, ya no ataca, quedó con su trastorno, pero ya no está haciendo con esa agresión tan fuerte. La medicación que le dan ya hace un efecto, porque antes así le daban los dosis. Cuando empecé a entender todo el árbol transgeneracional, hicimos con la mamá, una meditación muy profunda en estado transhipnótico para ayudar a encontrar todo eso, y desde ahí desbloquear todas esas energías, todos esos pensamientos, todos esos karmas, junto con un medicamento homeopático, y a Dios gracias, el muchacho, que ya tiene como 16, 17 años, ya puede, eh, mm, estar sin querer agredir a las personas, y ya duerme. No, Entonces, es una qué cuestión muy fuerte que me tocó ver. no, no, qué bueno que compartiste eso, porque desafortunadamente muchas veces me ha tocado ver hasta en mi propia familia de que hay padres que creen que con un garrotazo pueden arreglar hasta el árbol genealógico y chakra y todo, y no es así, en veces se ocupa ayuda, o sea, es porque son como dices tú, cosas que necesitas identificar el patrón, ver el origen, configurar la respuesta emocional y en cierta forma, instalar un programa que sea más adecuado para que ellos vivan bien. Sí, entonces hay cosas no comprobables, porque no las podemos comprobar, pero como yo lo comento y cuando lo hago, a mí no me importa si es verdad o si es mentira, no me importa si hay otras vidas o no hay otras, no me importa si hay regresiones o no. Lo que me interesa es que si la mente lo trae y lo trae ahí presente, le ayudamos a borrarlo, quitarlo, redignificarlo, y al hacer ese cambio tan profundo, la persona empieza a mejorar. Y nos hemos encontrado con personas que traen situaciones como tipo que pudiéramos decirle como entidades, yo lo llamo solamente pensamientos, emociones que se adquirieron y que hacen unas situaciones muy difíciles y están atorados ahí. Acabo de atender a un señor, precisamente con la manía, estarse levantando, no dormir, estar revisando todos lados, camina por un lado, camina para el otro, está completamente con inquietud, con muchos miedos, ansiedades. Todo se generó porque él es un abogado, toda su vida estuvo trabajando, tiene un hijo abogado, toda la rectitud, con todo el trabajo muy recto. De repente, uno de sus hijos cae en adicciones, una de sus hijas le hace un fraude, y al hijo mayor, que era con el que trabajaba con él, meten a la cárcel por algo injusto. Ese conjunto de emociones, le robaron el carro, y con ese carro hubo un homicidio. Y después de eso, pues, obviamente, lo que él dio de baja, y lo agarraron a él porque una placa, pudieron ver la placa, y es cosa que todavía está en la cárcel. Se colapsó tanto que entonces empezó a ya no dormir, con ansiedad, miedo, todo lo que te puedas imaginar, una condición muy horrible cuando me tocó verlo por primera vez. Hoy le hicimos su segunda sesión ya el domingo pasado, y hoy me acaban de reportar que ya duerme, está mejor. ¿Pero qué salió? Él veía niños, veía personas que estaban en su cuarto, en su casa, que le decía a su esposa: "Los niños ahí están, ¿sí los ves? Tampoco no los ves", y estaban los niños que jugando y todo el tema. Entonces, cuando lo hice el estado transhipnótico profundo, muy profundo, lo hice que viera quiénes eran esos niños y por qué estaban ahí. Incluso interactué con ellos en el estado transhipnótico, y qué decía en su mente y qué decían esos niños o esas energías, que se lo habían encontrado y que ahí estaban y que solamente lo estaban molestando, pues porque le daba risa ver cómo él se asustaba. Y era un montón.
Entonces, ¿qué hicimos? Sin juzgar, sin mente, sin crítica, le dimos la orden al paciente desde el estado de trance hipnótico que él decidiera si los quería dejar todavía en su mente o que ya no estuvieron. Y dijo: "No los quiero ver", ¿tú ya te diste cuenta por qué? Empezamos a hacer varias técnicas para liberar, y al mover todo eso, ya no los volvió a ver, y ya está durmiendo tranquilo porque no lo molestan. ¿Será verdad o será mentira que había niños? Pues no, en su subconsciente estaba. Y si había energías, no me interesa, de todos modos se mueven y se quitan, pero él ya está durmiendo, ya no lo están molestando y ya está sin ansiedad. Bien, muy bien, muy bien. Entonces podemos, a manera de reflexión, decir que aunque no todas las adicciones se ven, pero todas se sienten y, y están dentro de la mente, ¿no? Gente, hay quienes dicen que tiene el 95% de toda la información, hay otros que dicen que un 90, al final de cuentas, subconsciente, recordemos que la mente se divide en 2, consciente y subconsciente, está todo el disco duro de todo lo que vivieron tus antepasados y tú mismo, traumas, generaciones, más lo que viviste tú en vientre de mamá, por la relación de mamá y papá, porque traemos toda la conexión, más lo que viviste desde que naces hasta el día de hoy. Y ahí está todo. Muy bien, En muy base bien. a cómo te fue en la feria, pues es como tú vas a vivir. Obviamente, a mí me fue muy mal en la feria del pasado, porque yo venía de familias, después que empecé a investigar, pues, obviamente, de mucho dolor, mucha matanza, mucha crueldad, y pues, me tocó a mí venir a resarcir parte de ese daño en mi programa que tengo, por eso me dedico a lo que me dedico. Y bueno, pues, ¿quién no tuvo eso? Si recordemos, nuestros antepasados, ¿de dónde vienen? Vienen de guerras, vienen de violaciones, vienen de despojos, vienen de ¿qué había en Así nuestro mismo. pasado? ¿Qué había en el pasado de Estados Unidos? Los indios, los que vinieron, los que han perseguido, pues, toda esa carga que hay para nuestros hijos en el futuro. Lo mismo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Sí, sí, Las sí, sí. guerras, dolor, y todo Right. queda en memoria, amigo, todo está en memoria. Sí, Aquí se sí. la vamos pasando a través de las cadenas, el óvulo, espermatozoide, con toda su información, se fecundan y de ahí, sí. ¿Y qué otras adicciones invisibles se te vienen a la mente que no hayamos tocado el día de hoy? Pues creo que tocamos las más específicas. Creo que son las que más se pueden, tomar. Ahorita ya no se me viene ninguna más. Y antes de cerrar, porque creo que sería un punto interesante para uno de los siguientes episodios del podcast, ya ves que hemos hablado de vidas pasadas en veces, árbol genealógico, ¿qué hay de cierto lo que muchas gentes piensan que hay un multiverso o es algo completamente diferente o no va relacionado de nada con Como vidas médico pasadas? alópata científico y con maestría en salud pública, te diría que no existe, que no es verdad, que todo está en la mente y que son temas conspiranoicos y que está ahí, te lo diría. Pero por todo lo que veo, escucho, practico y observo diariamente, yo creo en todo eso, porque me toca verlo con mis pacientes, me toca ver cómo viven, cómo sacan, cómo recuerdan, cómo mueven, y me toca ver situaciones de ese tipo. A mí no me ha tocado, ni lo he sentido, ni lo he visto, pero me toca ver mucha sanación de pacientes cuando logran reencontrar toda esa situación de vidas pasadas que tiene. Yo te digo, no sé si es verdad o es mentira porque no lo puedo comprobar, pero si veo que tiene una situación que lo llevó a a ese evento y después de corregir el evento, él mejora su salud, ¿quién soy yo para decir que no? Sí, sí, sí. A mí no me importa el nombre que le pongamos, me Sí, sí. interesa cómo queda. Y me ha tocado ver otro montón de cosas que se van con extraterrestres, que se van con diferentes tipos de todo lo que vemos ahí, Anunnakis, Tilianos. Yo tampoco sé, guay, ¿qué está pasando? Pero cuando ves que se enfrentan, que salen y que lo expresan y de una forma no bonita, dices, será verdad o será mentira, pero yo hago lo que me toca. Ayudar a que la persona sea consciente de qué, de borrar ese trauma, borrar esa memoria, eliminar ese pensamiento y Ujú. reconectarlo en el aquí, en el ahora para que pueda fluir. Si un día quieres, investigar, te puedo ayudar y te llevamos muy profundo y ya nos platicas cómo te fue en el viaje. Ponte de Bueno, modo pues, y te llevo a que explores esas áreas y ya veremos qué sale. bueno, bueno, Ya nos bueno, contarás tú qué viviste y qué sentiste. muy bien, me parece bien. A mí me tocó, en algún momento de mi vida hice una planta ancestral, conocida como ayahuasca, no por placer, por gusto, sino porque no sé por qué me sucedió que tuve que hacer ese proceso. Y cuando tomé esa planta, quiero decirte que fueron cosas demasiado profundas que estaban metidas en mi subconsciente que me hizo ver mi suerte, entender
y desplomar toda esa armadura que tenía. Y fue algo súper pesado para mí. No lo recomiendo, pero a mí me ayudó a entender muchas cosas desde el dolor tan profundo, y me tocó ver mis generaciones, a mi madre, todo ese sufrimiento que te platico. Y tuve que reconciliar mucho dolor del pasado para poder yo empezar a encontrar paz en mi vida. Pero fue una cosa, yo lo que hago con el programa de neuroprogramación, a veces le digo a mis pacientes, es como una ayahuasca sin ayahuasca, controlado, en paz, tranquilo, sin tanto show, Sí, sí. donde te llevamos a encontrar todos los procesos y que con un profesional te ayudamos a mover, quitar, borrar, disociar, dignificar, y de esa manera tú encuentras tu paz. Si alguien me hubiera hecho este programa a mí, cuando yo pasé estados de ansiedad, ataques depresivos severos, y cuando estuve con constituciones muy fuertes, incluso quererme desvivir, porque es tan fuerte el dolor, el sufrimiento y la angustia que por tu mente, yo lo entiendo a mis pacientes cuando me toca ver de ellos que se quieren desvivir y que lo logran, que lo intentan haciendo cosas, porque sé de qué se trata. Yo ya pasé por esas historias, pasé por esas emociones, y yo digo: "Guau, si a mí alguien me hubiera visto y me hubiera ayudado como yo ayudo a ellos, me hubiera evitado mucho dolor y mucho sufrimiento". Pero hoy soy consciente que era necesario, porque gracias a eso yo puedo empatizar y entender a mis pacientes, no desde los libros, no desde lo académico, sino desde la propia vivencia. Pero a partir de hoy yo elegí ya no más, entiendo y hago los cambios para poder seguir avanzando. Yo no curo a nadie, yo solamente acompaño, les muestro y les ayudo, y somos algo que complementa para que él pueda encontrar su paso, su equilibrio. ¿Hasta cuánto? Hasta un 70 o 60%, porque el resto le toca a cada persona hacer los cambios. Va a haber cosas impresionantes como toca ver diario, y otras que no logran soltar, y también es su derecho a vivir esos procesos, es su aprendizaje. Entonces, yo sí creo, por lo que veo, que no vamos a morir, vamos a trascender, y lo veo porque te digo, me toca verlo continuamente. Vamos, el cuerpo se desprende. Cuando yo hice la ayahuasca hubo un momento de desprendimiento donde no hay nada, donde todo es una paz tan hermosa, y luego hay muchas preguntas que haces y te responden. Y tú dices: "Esto es mentira, es mi mente que está funcionando", pero es tan claro y tan bien se siente después de pasar todo ese dolor y sufrimiento, que cuando regresas dices, entonces yo con muchos pacientes que me ha tocado ver y gente que he visto que ha tenido, que han muerto por unos minutos, y todo lo que hablan o experimentan y películas, es muy frecuente ver que cuenten lo mismo. Ves una película de tu vida, es en qué aprendiste, qué no aprendiste, dónde te quedas atorado, y tienes el derecho, ¿a qué? A seguir avanzando a través del ojo por ojo. Voy a vivir. Me ha tocado personas que han tenido violaciones, los violó mamá, su papá, los violó sus hermanos. Han sido fuertes violaciones. ¿Y por qué pasó eso? Y cuando nos metemos muy profundo, se van a vidas pasadas y ellos fueron violadores en otras vidas. Y decidieron vivir el karma a través de ojo por ojo, por eso vinieron a sufrir el dolor. Y cuando entendemos eso y lo redignificamos desde el pasado, donde se ha instalado, automáticamente el paciente cambia su vida. Es impresionante. Estos Muy pacientes interesante. o hay quien hace la redignificación. Hubo tanta violencia, dolor, que hoy yo vengo a redignificar que mi árbol genealógico, lo contrario de lo que hicieron mis ancestros. En fin, es un mundo que yo no lo termino de entender ni comprender, y ni lo voy a alcanzar, amigo. Pero lo que sí sé es que lo que se enfrenta y lo que aparece, tengo habilidades y tengo herramientas para poder hacer que esas personas mejoren, esa situación. Y también hagan clic al enlace de abajo, por si necesitan una consulta con el doctor Alfredo Arias, si quieren saber de algunos eventos especiales que tenga, como conferencias o talleres, que tengan más información. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio, y recuerda que tu mente puede repetir el pasado, pero puedes entrenarla a crear un nuevo futuro. ¿Algunas otras palabras para despedir el programa? Sin duda lo dijiste muy bonito. Todo lo que acabamos de platicar ahora, amigo, todo lo que acabamos de platicar tiene algo en común. No son debilidades, pues falta de carácter. Son formas en las que el cerebro aprendió a sobrevivir. Cada patrón que se va a generar o cada patrón que estuvimos platicando tiene sentido, pero también es algo muy cierto y muy importante que tenemos que comentar. Lo que en algún momento dado te protegió en el pasado, hoy puede estarte limitando para que vivas tu vida en plenitud. Por eso no hay que juzgarlo, sino hacerlo consciente. No hay que juzgar el pasado, sino hacerlo consciente, como lo hice yo. Claro que no todas las mujeres son iguales, hay miles y millones diferentes. Lo mismo que no todos los hombres son iguales, sino habemos diferentes también, y hay que abrirse, no tener miedo, no juzgar mi pasado, sino hacerlo consciente.
Entender de dónde viene, eso es lo más importante. ¿Para qué? Para poder transformarlo y poder vivir de forma diferente. Recordemos, tú no tienes nada mal, solamente estás mal programado. Y con el programa de neuroprogramación emocional te podemos acompañar y ayudar para que encuentres ese pasado, lo puedas hacer consciente y tú lo puedas modificar. Ese es el derecho que todos tenemos para poder ser felices. ¿A qué vinimos a este mundo? Vinimos a aprender y a ser felices. Lo demás son programas que nos instalaron. Aprendemos y avanzamos. ¿Todos tenemos el derecho a avanzar? Sí, a través del aprendizaje. Y quien no aprende, por lo que yo sí creo y me toca ver, vas a volver a repetir la misma historia y no te va a gustar. Buenas noches, un fuerte abrazo, bendiciones para todos. Bueno, hasta luego.